Gino, qué gusto. Estamos aquí para que nos cuentes de manera panorámica en qué consiste la lógica aristotélica, Gino, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que esto lo podemos ver como una especie de nota al pie. Entonces, en toda la historia, en toda la introducción a la filosofía, Polo está intentando mostrar por qué Aristóteles es un punto de partida necesario para hacer filosofía hoy. Esto no quiere decir ignorar los temas modernos, sino explicar cómo muchos temas modernos surgen a partir de Aristóteles o se entienden mejor a partir de Aristóteles. Y un punto central para Aristóteles es la lógica, por supuesto. La lógica hoy en día me parece que es muy fácil entenderla como una especie de metodología absolutamente formal, ¿no? Y muchas veces la lógica se ha convertido o se expresa en sistemas formales, en sistemas muy parecidos a la matemática. Y de hecho la lógica clásica, la lógica moderna, a partir de Russell, se ha vuelto como muy matemática, se han buscado las relaciones entre lógica y matemática. Pero, entre otras cosas, lo que suele hacer Polo es decir, vamos a volver a Aristóteles para ver la inspiración filosófica original de este punto y cómo ese punto ha sido continuado a lo largo de la historia de la filosofía, cuáles son las cosas que continúan, cuáles se dejan de lado y en qué punto es importante hoy en día para hacer una filosofía actual retomar esos puntos. Y uno de los puntos de la lógica aristotélica es que lo que Aristóteles está haciendo aquí es un instrumento argumentativo. Y por eso los discípulos de Aristóteles juntaron estas distintas obras en un conjunto de tratados que llaman órganon, instrumento. La forma de pensar, el instrumento para pensar es la lógica. Pero como es un instrumento para pensar toda la filosofía, Aristóteles está muy interesado en mostrar que hay distintos tipos de lógicas. La lógica matemática es una y conecta con una lógica particular de Aristóteles, pero no es la única lógica. Y de hecho la lógica aristotélica por eso parte de cómo debemos pensar sobre las cosas reales, cuáles son los tipos de cosas reales que hay, cuáles son los sujetos, los predicados, lo que se llamará accidentes, la sustancia. Entonces aparecen las categorías. Y luego tiene un tratado sobre los juicios, que se llama sobre la interpretación, en el que explica cuál es el alcance de un juicio, qué es lo que se puede expresar de forma particular, de forma universal, afirmativa, negativa. ¿En qué medida puedo convertir un juicio afirmativo en uno negativo, particular en universal? ¿Cuándo hay saltos de validez en el argumento? Entonces, a partir de eso va construyendo una lógica que termina en su versión más formal en la lógica demostrativa, que es la lógica de los analíticos. La lógica de los analíticos es la que está pensando Aristóteles para hacer ciencia, y por eso es una lógica pensada para contemplar la realidad, es una lógica teórica o para la teoría. Teoría para Aristóteles significa, bueno, teorein, observar, contemplar, lo necesario. Entonces es una lógica de cosas eternas y por eso para Aristóteles es una lógica formal, rigurosa, y ahí es donde está, según él, la versión más perfecta de la ciencia, que es encontrar las causas e incorporar las causas a un sistema lógico. Pero no es la única lógica de Aristóteles, porque Aristóteles sabe que hay un montón de discusiones, un montón de problemáticas que no se pueden discutir de forma necesaria, que es precisamente toda la filosofía práctica, el mundo de la ética, el mundo del razonamiento no formal, el mundo de la discusión argumentativa entre amigos, entre expertos, entre ciudadanos, no es un mundo de necesidades absolutas, pero también hay ciertas reglas de validez, hay ciertas inferencias posibles y hay ciertos argumentos que valen y argumentos que no valen. Si me viene un sujeto con un argumento absurdo, yo tengo que poder darme cuenta de que es absurdo o es trampa y desecharlo. Y Aristóteles está intentando hacerse con todo eso. Esa es la lógica de los tópicos de la retórica, ¿no? Entonces, la lógica analítica es de demostraciones necesarias. Aquí la genialidad de Aristóteles está en mostrar que en lo que la naturaleza funciona como una causa, en el argumento lógico funciona como un término medio. Ahora volveremos sobre esto. Pero si yo logro que las causas de los eventos naturales se puedan formalizar lógicamente como argumentos que conecten distintos fenómenos a partir de un término medio, que es la causa natural, entonces puedo demostrar causalmente, o sea, necesariamente, por qué un fenómeno está ligado a otro. Esa es la lógica científica de Aristóteles. Y luego vienen, por supuesto, las lógicas prácticas, ¿no? La dialéctica, que es una demostración
con convicciones comunes, lo explica Polo así, ¿no? Cuando se comparten distintas convicciones, podemos ir argumentando. Perdón, esta es, digamos, la lógica de aquellas cosas que compartimos todos. Entonces vamos buscando a partir de lo que todos estamos más o menos de acuerdo, vamos buscando las posibilidades. Es una lógica dialéctica, es una lógica de plausibles. Y luego hay una lógica retórica, que es una demostración de postulados convincentes. Hay temas en los que yo no tengo idea, yo no sé nada de esto, y sin embargo un experto puede venir y convencerme. Y si el experto es, por ejemplo, un abogado, un médico o alguien así que sabe moverse como en cuestiones muy técnicas, em, esa persona podrá llevar a cabo un razonamiento científico, pero cuando lo expresa a gente que no comparte esos conocimientos, que no ha estudiado medicina o derecho, tiene que adaptar convincentemente los argumentos científicos digamos, a un público más abierto. Y ahí es donde aparece la lógica retórica. Es una lógica de la convicción, ¿no? De saber convencer a un público a partir de acercamientos argumentativos. Por eso dice Polo en la introducción a la filosofía que la dialéctica es como una lógica más amplia que la demostrativa y la retórica es todavía más amplia. Son cosas que compartimos menos. No estoy completamente seguro de lo que me dice. Todas estas son lógicas como demostrativas. Yo parto de principios y más o menos a partir de esos principios de lo que conozco, voy como detectando casos en los que se van aplicando. Y Aristóteles lo que hace es construir reglas formales para saber si el conectivo entre un principio y un caso determinado vale. Pero luego hay lógicas, digamos, ya las han platicado en momentos anteriores, hay lógicas como inductivas, está la apagogué, está la analogía, que es como un método para buscar similitudes entre lo que conozco y lo que no conozco, y eso de alguna manera me ayuda a ir más allá. Eh, con esto, Polo reconoce que la lógica aristotélica, por un lado, es muy amplia y por otro lado, permite continuidades fundamentales, por ejemplo, entre el mundo de la teoría y el mundo de la práctica. En el mundo de la verdad teórica, yo tengo una serie de principios formales para hacer demostraciones, pero en el mundo de la realidad práctica es mucho más difícil, ¿no? O sea, no puedo demostrar con la misma seguridad de la física, eh, no puedo llevar a cabo cálculos como la astronomía cuando tengo que dedicarme a cuestiones prácticas, como por ejemplo el entrenamiento de un deportista o la dieta que debe seguir un enfermo. No es el mismo tipo de rigor y necesito un tipo de lógica distinta. Y ese tipo de lógica distinta, que tiene que ver con la práctica, que tiene que ver con la amplitud, que tiene que ver con los cambios de circunstancias, conecta con la lógica de búsqueda de principios y me permite, que me parece que es uno de los puntos a los que Polo quiere llegar, me permite construir visiones distintas a la de las puras ciencias de la naturaleza. Eso lo vamos a comentar, pero por supuesto que de la teoría, de la filosofía teórica de los griegos, hay una historia hacia la ciencia moderna, pero no es el único tipo de filosofía. Hay también una filosofía práctica y una filosofía ética y eventualmente hay una filosofía de la persona que se tienen que aprovechar de esta posibilidad lógica de encontrar distintos principios, de poner en común cuestiones que no están siempre claras para llevar a cabo una visión como sintética, una visión sinóptica de la realidad, ¿no? Y por eso, de la lógica de los analíticos, del silogismo, que es una lógica de la demostración, es una lógica de cosas puramente necesarias, que siga unas reglas materiales fuertes, yo puedo construir un argumento como muy cerrado, ¿no? Aquí saqué un ejemplo, este no es mío, este es obtenido de internet, pero vean cómo aparece la premisa, en las distintas premisas aparece el término medio, en la premisa mayor aparece el predicado, en la premisa menor aparece el sujeto, y si yo encuentro el medio, esto es lo genial de Aristóteles, si yo encuentro el modo de ordenar el término medio para conectar el predicado con el sujeto en las dos premisas, yo obtengo un resultado, una conclusión, que siempre va a ser válida. Todo hombre es inteligente, Aristóteles es hombre, Aristóteles es inteligente. Hay distintas figuras del silogismo, la primera, la segunda, la tercera. Hay una cuarta figura. Hay discusiones en la Edad Media de si las figuras son tres, cuatro, si la cuarta es la misma que la primera, para al revés. Hay un montón de discusiones muy formales porque este tipo de lógica es una lógica muy formalizada. Como está tratando de cuestiones en las que hay muy poco, digamos, espacio para el cambio, que son cosas firmes, que son cosas eternas para Aristóteles, aquí lo importante es encontrar el modo de formalizar el pensamiento sobre lo eterno,
sobre las cosas necesarias o teóricas para yo poder obtener conclusiones. Em, y aquí es donde aparece, por supuesto, el problema de cuánto conozco la realidad como para establecer que esto siempre es así en todos los casos, etcétera. Ahí hay muchas discusiones también muy interesantes sobre si Aristóteles concibe una especie de conocimiento de las esencias universal, absoluto, etcétera. Aristóteles no va un poco tanto por ese lado, sino por la idea de universal como lo que se da por sí mismo en la mayoría de los casos. O sea, hay pequeños cambios aquí en la lógica formal. Históricamente la lógica formal, lo que dice Polo, es que apuesta por esta visión como más fuerte del conocimiento de las cosas que son así, y por eso la ciencia moderna intenta un poco tomar eso como guía y se hace matemática y se hace formal y se acerca a las matemáticas y la lógica se empieza a convertir en una especie de cálculo. Eso también lo comentaremos un poco. Em, pero, en fin, nuevamente, es un camino posible para la lógica. La, la filosofía, tal como Polo quiere mostrar, puede iluminar ese tipo de conocimiento analítico, de conocimiento calculador, pero no es el único tipo de conocimiento que me permite la filosofía teórica y sobre todo no es el único tipo de conocimiento que me permite la filosofía práctica. Y en filosofía práctica, precisamente porque admito más explicaciones o una base explicativa más amplia, que está abierta al cambio de circunstancias, al cambio de contextos, a la acción, a las intenciones de los distintos sujetos, a los fines. Hay un montón de acciones que yo puedo llevar a cabo que son similares a otras a las de otros sujetos con fines distintos. O al revés, a veces comparto fines con otra persona, pero mi comprensión de cómo alcanzar ese fin es distinta de la del otro, ¿no? Yo creo que debemos hacer esto y el otro cree que debemos hacer lo contrario, aunque tengamos el mismo fin. ¿Cómo hago para tener un tipo de razonamiento con sujetos que piensan distinto de este modo? Esto no es nada trivial, es un problema real, es el problema de nuestros tiempos, podríamos decir, el diálogo, la comunicación, el trabajo conjunto, y necesito un modo de encontrar esas formas de hablar. Hasta ahí llega la lógica aristotélica, ¿no? Hasta el tipo de diagnósticos, de convicciones compartidas, de fines que podemos encontrar en común. A eso se dedica la ética. Y es importante porque si abro la lógica a este tipo de explicaciones amplias, puedo dar cabida en filosofía a un campo mucho más amplio que, perdón, aquí digamos resumidamente que es el campo de la cultura, en donde hay un montón de elementos comunes, todos somos humanos, pero nuestra humanidad se expresa en culturas muy distintas. Entonces, podemos de algún modo decir, la cultura de cada uno es muy distinta y no se puede juzgar desde otras, y de alguna manera decir, el diálogo real es imposible, lo que podemos hacer es intercambiar opiniones y más o menos tolerarnos, o podemos buscar formas de auténticamente dialógicas, de conectar con los demás. Para eso necesito la lógica. Y eso enriquece mi visión antropológica, porque todas esas diferencias culturales, todas esas diferencias prácticas, no me aíslan de la comprensión de otras personas, sino que me permiten formar una idea más completa del ser humano, con más bienes, con más formas más formas de existir, digamos, más modos de vida, más formas de vida. Y eso, irónicamente, es necesario para construir una ética. Yo no puedo hacer una ética si creo que mi experiencia como ser humano es completamente distinta de la de este otro o de una persona que vive en otra época o que está en una cultura distinta. Se convierte todo en una cosa absolutamente no dialógica. Y el texto un poco de McIntyre toca ese punto, hasta dónde podemos dialogar entre distintas cosmovisiones. Bueno, me parece que Polo recupera a Aristóteles en parte para esto, ¿no? Es decir, la lógica no solo análisis calculador, la lógica permite incorporar distintos puntos de vista sobre el hombre y construir una visión más completa del hombre. Y eso incorpora lo político, que es el mundo de la acción, incorpora la ética, que es el mundo de la acción, incorpora formas de diagnóstico mucho más amplias. Por eso Polo parte en ese texto de la lógica formal a la lógica del tener, a la lógica ética. Son distintas como maneras de articular, de dialogar y de comprendernos. Al final la lógica es el arte de la comprensión común. Y por eso hay en la lógica no solo esa formalización, sino también la apertura, las formas de búsqueda de distintas soluciones y en el fondo modos de iluminar nuestra existencia común, lo que la filosofía llama la esencia, lo que es universal en las distintas expresiones culturales que se mantiene como universal y que me permite crecer como ser humano y entonces conecta con todo el tema de los hábitos,
de la naturaleza, de la perfección del ser humano. Pues la distinción de los tipos de realidad, las jerarquías, las diferencias, la cultura, la acción, no son modos de aislarnos entre las distintas personas, sino son parte importante del conocimiento filosófico. La filosofía tiene que incorporar las diferencias, no para destruirlas o no para decir, bueno, al final todas terminan en lo mismo, no, para respetarlas, pero vistas desde un punto superior, desde un punto de vista superior, idealmente, que me permitan tener una visión sinóptica del ser humano, y eventualmente dar paso a lo que Polo en la ética o en la antropología plantea como eso, como el método sintético, el método de tener una comprensión cada vez más creciente, más grande del ser humano, no puramente formalista, ¿no? Y por eso el conocimiento, digamos, formal de la lógica, también le tiene que acompañar este otro, el conocimiento epagogeico. Paso de iluminar lo sensible a tratar de ir encontrando propiedades esenciales de las cosas, a ver el mundo como una totalidad, la idea de sabiduría, el hábito de los primeros principios, y precisamente por eso a ser capaz cada vez más de reunir, de reunificar. La reunificación o la unificación, la simploquía de Platón, que Polo también recupera, no es simplemente unir una cosa con otra en el plano teórico, sino eventualmente unir una cosa con otra en la realidad. Aquí quizá en este esquema se puede ver como un poco más visual, ¿no? La lógica aristotélica es como inventiva, es como creciente, es como invenire, es encontrar. De ahí viene eurisco, de ahí viene eureka, de ahí viene heurístico. Entonces la lógica es como un modo de ir encontrando las similitudes, de ir encontrando puntos de unidad que no siempre se van a encontrar en el análisis, ¿no? Por eso, no hay una sola lógica pura, sino que hay muchas lógicas plurales, frente a la lógica moderna, entre comillas, que privilegia esto, el de convertir la lógica en un cálculo que se pueda formalizar, que se pueda reducir a un lenguaje unívoco. En una lógica de cálculos, no necesito pensar las diferencias de los distintos lenguajes, sino que puedo usar un lenguaje matemático formal que vale al margen de los demás idiomas, ¿no? Y la lógica aristotélica es, en cierto sentido, abierta a lo contrario, a las distintas formas de búsqueda, a distintas formas de realidad, a conexiones entre la realidad, a esa idea que menciona Polo de que la naturaleza no da saltos tan fuertes, sino que hay como continuidades, hay puntos de contacto, y en el ser humano, sobre todo, se reincorpora todo eso. Y eso es lo que da pie a una visión como más completa del ser humano. Entonces, en la próxima sesión hablaremos de esto, de la ciencia moderna, de los tipos de reduccionismo a los que puede dar lugar la ciencia moderna y por qué Polo quiere como volver un poco a Aristóteles y decir, a ver, la ciencia, la filosofía, la argumentación dan muchas más posibilidades. Y aprender a abrirnos a estas posibilidades es fundamental para tener una visión del ser humano, tanto individual como en sociedad, que no sea reduccionista, que no intente delimitar excesivamente qué es la persona, cuáles son sus necesidades y cómo resolver todos sus problemas de manera como mecánica, ¿no? Necesito al contrario, una visión ampliada. Y bueno, espero que esto más o menos sirva como una especie de notapié que pueda ser como un acompañante de lo que hemos platicado y lo que platicaremos en la siguiente sesión. Y esto es, ¿no?